Bueno, pues muchas gracias de primeras, José, por presentar. Es un placer. Es un placer volver a casa, porque volver a la UPO y volver a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos es volver a casa, y presentar este proyecto postdoctoral es un placer. Hay mucha gente aquí que conozco y hay otra gente que no conozco, pero bueno, es siempre súper enriquecedor poder presentar un proyecto nuevo, ¿no? Como decía José, acabo de ganar una Marie Curie que se llama Riverscapes, paisajes fluviales y regímenes de movilidad. Y es un proyecto que parte de una investigación predoctoral que fue todo en torno justamente a movilidades. Y quería arrancar con este título porque el proyecto, claro, cuando nosotros hablamos de ríos, tenemos siempre paisajes fluviales, ¿no? Como el que acaba de comentarnos nuestro amigo José. Pero tenemos paisajes que las propias fuentes nos muestran, ¿no? Y les traía un pequeño resumen de una carta del gobernador de la Luisiana, el barón de Carondelet, en 1794, en la cual describía así lo que aconteció en torno a agosto de 1694. Conceptúa el gobernador que los daños que ha causado en la baliza, Plaquaminas y la capital de Nueva Orleans hace presente que todos los habitantes de las costas del río abajo, desde las 9 leguas de aquella capital hasta Plaquaminas, espantados de los horrorosos estragos del agua del mar que, subiendo por detrás de sus habitantes a más de 6 pies de altura, cubrieron toda la tierra y vinieron con un ímpetu terrible a confundirse con las del Mississippi, arrastrando consigo árboles, casas, ganado, vacuno y todo cuanto encontraban. A más de hallarse reducidos a la última miseria, han abandonado la costa de suerte que ha quedado desierta. Solamente era un poco leerlo en alto porque esta imagen, it rings a bell, ¿no? Como dirían los ingleses, conecta en muchas ocasiones con una realidad que nosotros, de una manera u otra, nos apela. Y es que la naturaleza, los ríos, los paisajes fluviales, ante todo, no es solamente naturaleza, hay una parte política. Y es en torno justamente a la idea de ecología política y la necesidad de pensar en estos espacios acuáticos y los paisajes que generan lo que está en el centro de este nuevo proyecto que comentaba postdoctoral, que arranca ahora en el CHAM y que se llama Riverscapes. Lo que les voy a presentar en estos 30 minutos, 35 minutos, es un primer contexto de cómo llego yo a plantearme un río como el Mississippi. La segunda parte tratará un poquito más sobre el Mississippi como un agente, la idea de la agencia de los ríos. ¿Los ríos tienen agencia en la política o no la tienen? Pasaré después a plantear justamente qué es un paisaje fluvial, cómo definimos un paisaje fluvial, cómo podemos analizarlo en las fuentes, y por último terminaré profundizando en qué implican esos paisajes fluviales para la colonización, qué conexión tiene con toda la parte política. ¿Cómo acaba un académico como yo en un río como este? En 2014, justamente partiendo de aquí, de Sevilla, desembarqué en Florencia y me dediqué a trabajar con una familia que en un primer momento yo la llamé una familia global, los Bolognini. Unos comerciantes franceses que migran de Marsella para Alicante durante la Guerra de Sucesión, se asientan allá, generan redes comerciales, producen mercado durante 60 años y a partir de los años 60 me los encuentro distribuidos por el mundo. Diplomáticos en el Imperio Otomano, militares en La Raya, en Orán, diplomáticos en Estocolmo y, entre ellos, también capitanes generales en la Luisiana. Lo interesante del caso no era analizar, no era la obsesión con estos individuos, sino lo que permitía el caso para hablar de cómo la globalización se ancla en el mundo hispánico y cómo podemos analizar el impacto de la movilidad en la construcción de mercados y en las reformas borbónicas. En ese contexto, en 2016, ya no me parezco a ese personaje, pero bueno, Manuel sí que me conoció, yo creo, con esa pinta. Hablando mal y pronto, tuve la gran suerte de tener financiación para hacer trabajo de campo en Nueva Orleans y en la Luisiana.
Y en ese contexto empecé a levantar documentación en la correspondencia de los Boulogne, que gracias a Dios se había conservado en la New Orleans Historical Collection, que es una fundación privada, en Tulane University. El archivo notarial es un archivo tremendamente rico y animo a... La Luisiana no es de los espacios que cuando pensamos en las Américas más estudian, pero es interesantísimo y la documentación está en muy buen estado. Y también terminé revisando documentación municipal y casos judiciales. Y fue en ese contexto en el que lo que más me impresionó no fue solamente las fuentes, sino fue el propio paisaje, el papel del agua y el papel del paisaje fluvial del Mississippi. Es decir, incluso en el siglo XXI, con diques, con realidades con obras de ingeniería gigantes, realmente continúa siendo impactante. Y cuando uno se pone al lado del río y ve el Caimán, pues uno se plantea, no es lo mismo cruzar el Guadalquivir que cruzar el Mississippi, ¿no? En este sentido no es solamente eso, es hablar de que el río impacta en la organización de las plantaciones, impacta en cómo se comunica un espacio, en el lugar de las poblaciones indígenas a un nivel epistemológico. Y en ese aspecto no fui yo solamente desde mi experiencia como historiador que se enfrenta a la documentación, o sea, a ese paisaje, sino al enfrentarme de nuevo a la documentación de los Boulogne. El Francisco de Boulogne, que fue el personaje que yo fui persiguiendo a Nueva Orleans, tenía una memoria en la cual justamente remarcaba la importancia del río, ¿no? Y remarcaba esta inconmensurabilidad del río, ¿no? Es un río ancho con 4 leguas, en parajes mucho más, siendo navegable por todas partes hasta 600 leguas. Habla de la profundidad de 30 a 40 brazas, pero contrapone la idea de un territorio que no puede ser habitado en las primeras 9 leguas, que es el delta, y como tal, la entrada de los buques río arriba, que va a ser uno de los grandes ejes de la colonización americana, del imperio americano del 19, pero sin embargo lo contrarresta con esta idea de que en ambas orillas están limpias y cultivadas y se pueden cultivar plantaciones, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo realmente los propios agentes están reflexionando sobre ese paisaje fluvial. Claro, yo tengo el placer hoy de presentar justamente con alguien que sí que sabe sobre cartografía, mucho más de lo que yo sé, pero en 2019, en el contexto de otra beca, tuve la posibilidad, en la John Carter Brown Library, tuve la posibilidad de estar trabajando con la cartografía producida por españoles, franceses y británicos sobre el Mississippi. Y en ese aspecto, una de las cosas que empezaba a remarcarse era este papel del río, este papel de una línea, ¿no? Que supuestamente es una línea azul, en otras ocasiones una línea roja, pero que realmente tiene un impacto gigantesco en la manera en la que se está pensando el paisaje, en la manera en la que se está colonizando y en la manera en la que se construyen aquello que hemos llamado paisajes fluviales. El Mississippi es un agente de la política global. Como os decía, cuando empecé a trabajar con esta documentación, el primer documento que he encontrado sobre el Mississippi, sobre la Luisiana en el periodo colonial, es este mapa de Tomás López, que era de 1662 en París. Tomás López es el cartógrafo real mandado a París para aprender con D'Anville, que es uno de los grandes cartógrafos franceses y que realmente transforma la manera en la que se acerca a la cartografía, ¿no? Empieza a plantear la necesidad de no cubrir los espacios que no se conocen. Y en ese aspecto, al estar en la John Carter Brown, fue muy interesante empezar a reflexionar sobre cómo este mapa tiene 3 submapas, ¿no? Y todos marcados por el río. La vista, justamente, el plano de Nueva Orleans marcado por el río y la dirección, el curso del río, el origen del río que, perdón, no se verá muy bien, está un poco borroso, perdón, pero el origen del Mississippi no se sabe hasta bien entrado el siglo XIX. Y lo interesante es que incluso anota Tomás López, en base a información recogida en París de las autoridades francesas, que según las poblaciones indígenas existirían 3 lagos, de los cuales aparecería el Mississippi, ¿no? Lo que más me interesó de todas maneras fue el mapa grande, ese mapa que está al final, el curso, y sus afluentes, lo que demuestran o lo que apuntan es que justamente los franceses y las primeras autoridades españolas tienen muy conscientes de que es una zona hídrica. O
sea, piensan realmente en que la colonización se produce a través del río y demarcan el Mississippi como la frontera entre el mundo británico y el mundo español en 1662, después de la Guerra de los 7 años. Pero este mapa no es una excepción, y eso es lo que quería mostrarles en esta presentación, y es que el Mississippi es una frontera política y es una frontera natural para los españoles. Es un eje vertebrador de la colonización y, sobre todo, muestra la competencia y la competición interimperial y multidireccional con diferentes poblaciones indígenas en este territorio. En ese aspecto, al hilo de ese mapa que les comentaba de Tomás López, surge en 1762, efectivamente unos meses después, se publica unos meses después de haber sido firmado un tratado secreto entre la monarquía francesa y la monarquía hispánica, por la cual la Licence Française es dividida en dos a través del río y se concede la margen izquierda a los españoles y la derecha a los británicos, con la excepción de Nueva Orleans, que se concede a los españoles. El Tratado de 1663, el Tratado de París, va a acabar con la Guerra de los 7 años y en aquel momento se destapa realmente aquellas negociaciones entre la monarquía francesa y española, por la cual se cede el territorio a cambio de que Francia se había comprometido con España a recuperar Gibraltar y Menorca, y no se produce, ¿no? Lo interesante de volver al tratado es que en el artículo 7 lo que se ve claramente es, uno, el establecimiento de esa línea tirada en medio del río Mississippi desde su nacimiento hasta el río Iberville. Una cosa que es muy interesante es que tenemos que pensar que la legislación sobre ríos, sobre fronteras hídricas, se va a producir mayoritariamente a partir de Napoleón con la frontera entre Francia y Bélgica. Eso es lo que generalmente se nos ha contado. Sin embargo, el siglo XVIII es un siglo de ríos y es un siglo de tratados. O sea, los americanistas lo saben mejor que nadie. Cuando hablamos justamente del Río de la Plata, cuando hablamos del Magdalena, cuando hablamos del Amazonas, cuando hablamos... En ese aspecto, amén de este tratado, la primera documentación de los españoles muestra justamente un intento, un desarrollo de estructuras de control del río y de la movilidad que se produce en ello. En 1764, Antonio de Ulloa, que nació muy cerquita de aquí, lo tenemos enfrente justamente su casa, llega a Nueva Orleans y va a empezar a recoger documentación y establecer una serie de medidas, entre ellas el reglamento de la entrada y salida del río en 1768. En 1769 tenemos una revuelta, la revuelta de Nueva Orleans, en la cual se intenta Nueva Orleans, el cabildo de Nueva Orleans echa a Antonio de Ulloa e intenta volver a la monarquía francesa. París dice que no, y España lo que va a hacer es mandar a Alejandro de O'Reilly a recuperar con tropas desde Cuba la colonia. Es una recuperación relativamente tranquila, 4 o 5 criollos colgados, que no es poca cosa, pero es relativamente tranquila. En 1770, Alejandro O'Reilly va a volver justamente a reglamentar el comercio con las poblaciones amerindias, ¿no? Y va a establecer monopolios para cada una de esas poblaciones que, curiosamente, justamente son aquellas que dan nombre a los ríos afluentes de esos mapas. Tenía ahí un caso, por ejemplo, con Augusto Chouteau con los Osage's, pero podemos hablar para varias poblaciones, sobre todo digámoslo así, del Alto Mississippi. Estamos hablando de una cuenca hídrica gigantesca, ¿no? Y lo único que los españoles intentan hacer durante los 60 años que dura la colonización es controlar realmente el sur, es decir, el bajo Mississippi, y tener información sobre lo que sucede en otras partes. En 1780 vamos a tener el establecimiento de un escuadrón que policie, ¿no? Que suba y baje el río y que controle los movimientos. En ese contexto de 1780, teniendo la Guerra de Independencia americana, el Mississippi se va a convertir una vez más en un elemento central para los tratados, pero también para los propios agentes coloniales españoles y americanos. Y es que cuando acaba la guerra, el Tratado de París va a volver a colocar las fronteras entre Estados Unidos y España en ríos, tanto en su vertiente, digamos, del Mississippi como en la Florida
las Floridas, que lo va a intentar establecer justamente en una serie de ríos que van a ser constantemente negociados, contestados por las autoridades locales, tanto de los diferentes estados de Estados Unidos como de la propia Luisiana y de la Florida. Solamente en 1795 se firma el Tratado de Pinckney, por el cual los americanos consiguen el libre tránsito en el río. Esto es un debate que se tiene constantemente desde 1760 con el conde de Aranda en París. Ya se empieza a negociar justamente esta incitación a que el río sea solamente español, que solamente se puedan, que el tránsito solamente sea el suyo, ¿no? Muy bien, he hablado de imperios europeos, pero ¿qué pasa en este territorio? Como los historiadores como... Ah. A lo mejor no se escucha o algo. No sé. Sí, lo puedes grabar, sí, está grabando, está, pero espérate un segundo. ¿Qué ha pasado aquí? No ha pasado nada, no sé. Bueno, ya está. Perdón. ¿Y no era el mensaje? No. Bueno, pues, vale, perdón. No, siento. Como los etnohistoriadores americanos han empezado a plantear, tenemos a Duval o a Jacob Lee, que han empezado a hablar de Estados Unidos es un native ground, y cuando hablamos del periodo colonial siempre estamos hablando de lo que hacen las autoridades coloniales, pero no hablamos que el control de ese territorio es siempre poblaciones políticamente organizadas y que tienen sus propias lógicas territoriales, su manera de acercarse a los paisajes naturales y a la interrelación también con las poblaciones, ¿no? Eso, tenemos una bibliografía muy amplia para el siglo XVI y XVII en el mundo ibérico para otros territorios, pero en este en concreto yo creo que es falta, ¿no? Jacob Lee, por ejemplo, ha hablado de esta cuenca del Mississippi como the middle waters, ¿no? Los reyes de las aguas del medio son las poblaciones indígenas, que son quienes controlan realmente la ida y venida por el río. Es decir, toda esta legislación de los años 60, 70, 80 son intentos de control que lo único que muestran es que realmente quien controla son las autoridades indígenas. Pero es que no solamente eso, es que los propios ríos, la relación de la población amerindia con los ríos implica descentrar muchas de nuestras nociones y recentrar otra serie de epistemologías, ¿no? Y en este tenemos mitologías acuáticas de las poblaciones amerindias, pero también de las poblaciones afrodescendientes que van a formar parte de las plantaciones. Es decir, lo interesante es que se conectan nociones de qué es el agua, de qué son los dioses y diosas que lo configuran. Tenemos referencias, por ejemplo, sobre, un poquito más tarde, en 1780, Esteban Miró dice: no me traigan igbos porque se tiran al río. Y lo interesante es que la población igbo en el Senegal no es que se suicide, sino tiran a sus muertos río abajo. Y en ese sentido hay una parte de resistencia que diría James Scott, o una serie de lógicas que tenemos que volver a colocar dentro de este nuevo paisaje y entender cómo hay nociones acuáticas que tienen que ser colocadas y recomodificadas en otros espacios, ¿no? En ese sentido, no es solamente que se produzcan estas nociones, sino que tenemos las asambleas de las poblaciones indígenas con las cuales negocian los españoles, se producen al lado de los ríos. Y hay toda una serie de manifestaciones o de boatos, digámoslo así, tanto al principio como al final de esos encuentros. Y sobre todo, los españoles son conscientes que quien controlan la movilidad en el río son la población indígena. Un ejemplo que traía es el gobernador que acabo de mencionar, otro gobernador, perdón, Esteban Miró, que en 1784 va a llamar al Congreso, a un congreso a varias poblaciones amerindias para generar una alianza, y son 12 naciones en concreto, y lo va a hacer al lado justamente del Mississippi, y sobre todo cuando cuenta como a las autoridades españolas lo que ha producido es que la amistad permite justamente la tranquilidad de los viajes, es decir, permite la subida y la bajada de los comerciantes que traen pieles, permite la bajada de los troncos que son enviados justamente para los arsenales en Cuba, permite la subida de la población esclava para las plantaciones, permite muchas cosas, ¿no? Y yo creo que
Pues, o sea, la pregunta es, ¿el Mississippi tiene agencia? ¿Los ríos tienen agencia? Yo diría que sí. Y esto yo creo que es una cosa que podemos debatir después. Si los ríos tienen o no tienen agencia, al menos lo que sí que tenemos que hablar es que el Mississippi no es sencillamente un contexto. El Mississippi tiene un impacto en las negociaciones políticas, tiene un impacto en cómo se negocian las cosas y, sobre todo, cuando lo colocamos en una perspectiva global, cuando lo colocamos en una segunda mitad del siglo XVIII, en la cual, como decía Christopher Paley, se está produciendo una creciente competición interimperial en varias partes del mundo, lo que nos encontramos es que es una frontera que se une a otras, como la del Río de la Plata o el Amazonas, con los portugueses o con los británicos, con el Estrecho de Gibraltar, con Maldivas. Es decir, tenemos toda una lógica que va a llevar, como decía David Weber, que si estuviera aquí Salvador seguro que lo conocía bien, hablaría muy bien de él, una creciente centralidad de unas políticas y unas lógicas regionales y una negociación local que forma parte de la gobernabilidad del imperio hispánico. Y es en este contexto en el cual hay que colocar este paisaje fluvial y cómo se gestiona, ¿no? Vamos a aquello de qué es el paisaje fluvial del Mississippi y de esos primeros proyectos de colonización. Carl Offen, que para mí es uno de los grandes historiadores, geógrafos, no sé nunca cómo se autodefiniría él, pero uno de aquellos que ha trabajado mejor la Historical Political Ecology, ¿no? la ecología política a un nivel histórico, plantea que en medioambientes naturales, ¿no? O el medio ambiente, la naturaleza que nosotros consideramos es subjetiva, está asociada, es subjetivizada, y la idea de landscape o paisaje fluvial es el resultado de una parte cultural e histórica que se entrelaza con esa parte natural, ¿no? Y es en esta lógica que tenemos que entender los paisajes fluviales, o por lo menos desde la que yo me aproximo. En los últimos años ha habido varias publicaciones sobre la necesidad de historizar los paisajes coloniales, o sea, la relación entre estos paisajes y la colonización. Y en ese aspecto traía una referencia de François Mollet, que ha trabajado con un contexto completamente distinto, como es el Mekong, pero que me gustaba mucho cómo él definía estos waterscapes, estos paisajes fluviales, como áreas, ¿no? Espacios en los cuales se interrelaciona una parte climática, una parte biológica, con una parte humana y unas actividades humanas. Y en este aspecto, cuando nosotros pensamos en el Mississippi, las referencias que nosotros tenemos del Mississippi no son las referencias que tienen ni las autoridades españolas ni las poblaciones indígenas, sino la realidad post siglo XIX marcada por los maravillosos libros de Mark Twain y la modernización americana del Mississippi, ¿no? Que es la obsesión de Thomas Jefferson, pero es la obsesión también de todo el siglo XIX, de conectar San Luis, ¿no? O sea, si hay algún americano en la sala sabe perfectamente que hay todo un imaginario en torno a el Mississippi, el río, los cocodrilos, los barcos de vapor que aparecen justamente. Vamos a dar una vuelta para atrás y vamos a quien sí realmente conoció el Mississippi en el periodo español, que es Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa va a estar un periodo muy corto, como les decía, de 1764 a 1769, pero es interesantísimo porque en 1772 Ulloa va a publicar estos entretenimientos físico-históricos sobre la América meridional y septentrional. ¿Y qué hace Antonio de Ulloa? Antonio de Ulloa va a hacer una historia filosófica de todas las Américas. Y compara paisajes, o sea, compara naturaleza, compara poblaciones indígenas, y lo interesante es que la América septentrional, es decir, la Norteamérica, tiene un peso gigantesco. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando que está en el 69 y en el 72 esto está publicado, con lo cual significa que algún peso debía tener. Y es muy interesante porque pasando las páginas, uno se da cuenta de que Ulloa está configurando un paisaje acuático, reconoce la abundancia del agua, reconoce la necesidad de entender este gran río que es el Mississippi en conexión con otros ríos, y se da cuenta de que hay varios lagos, ¿no? Empieza incluso a configurar una idea de una laguna, que eso es muy interesante, ¿no? Empieza a tomar referencias del mundo
de un mundo europeo para muchas cosas, también americano, no digo que no, pero a mí lo que más me interesaba es que incluso cuando habla de Nueva Orleans, va a hablar de Nueva Orleans como una isla, ¿no? Como en medio de una isla, como en medio de una laguna. Y eso es una cosa que es muy interesante porque viene a conectar con unas lógicas de tierras secas y tierras húmedas. Y él habla de las crecidas del río y en una lógica un poco civilizacionista, es decir, aquello que es sólido, aquello que es tierra, es terreno para la civilización. Aquello que es acuático es barbarie y tiene que ser canalizado, ¿no? No es que lo juzguen estos términos, pero cuando vamos refinando y leyendo, lo que van apareciendo es estas lógicas. Y es que cuando hablamos de paisajes acuáticos, estamos hablando de paisajes marcados justamente por una relación naturaleza-cultura que, como decía Bruno Latour, está en el centro de nuestras nociones de la modernidad. Es decir, naturaleza y sociedad están disasociados, naturaleza y política está disasociada y, sin embargo, lo que la ecología política y las nuevas corrientes justamente de las Blue Humanities plantean, junto a otros muchos, o sea, ponía ahí otro libro justamente de Margaret Cohen, que habla sobre el mar, que habla sobre, que viene de la literatura, diciendo, no, es que las aguas tenemos que volver a comprenderlas desde un punto de performatividad, de lógicas culturales y sociales construidas, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que me parecía más interesante era volver a recuperar esta lógica y esta relación entre naturaleza y política. Pero para la naturaleza y política tiene una parte de ingeniería y tiene una parte de construcción de mapas, ¿no? Y una parte de... Y lo interesante es, en ese periodo que estuve trabajando sobre la cartografía, tanto en la John Carter Brown como luego en la Biblioteca Nacional Española, como aquí en Indias, o con la documentación de Indias, es que lo que Ulloa empezaba a demostrar y hablar sobre las crecidas de los ríos, los paisajes que va configurando, las diferencias, está fundamentado en encargos a ingenieros locales, como por ejemplo es Hipólito Amelot y a Antonio Paredes, que le van a configurar este mapa de la desembocadura del río Mississippi. ¿Por qué? Porque el río Mississippi tiene zonas realmente bajas. Como decía Francisco Boluñín, los 9 primeras leguas son inhabitables. Quien no sabe qué zonas tienen mulch, tienen barro y se construye y los vientos, no sabe cómo llegar. Entonces, realmente se necesita un conocimiento práctico y un conocimiento acuático sobre los niveles del mar, sobre el nivel de la tierra firme, los lodazales, los bancos de arena, las direcciones de las aguas y sobre todo una cosa que la historia medioambiental nos ha puesto a pensar profundamente y es la naturaleza también cambia. O sea, nosotros no vemos que realmente el río cambia, pero el Mississippi, el delta actual del Mississippi, son 5 deltas. Entonces, es importante tener en cuenta que eso, cuando lo juntamos justamente con crecidas rutinarias todos los años del río, implica un conocimiento acuático que las propias autoridades españolas van a intentar desarrollar. Y en ese sentido, como les comentaba, las autoridades españolas se van a centrar sobre todo en el Bajo Mississippi y en el desarrollo de cartografía, digámoslo así, hasta San Luis como máximo, no llegan más allá de allá. Entonces tenemos los mapas, por ejemplo, sobre Fuertes de Manchat y su relación justamente con las hoces, Pointe Coupée, que va a ser uno de los grandes puntos de revueltas de esclavos tanto en el periodo final de la colonización. Yo creo que Cosme Carrasco viene en septiembre al seminario y los dos hemos escrito hace relativamente poco un artículo sobre revueltas de poblaciones esclavizadas y sospechas en este espacio y, de nuevo, el río vuelve a ser central porque a partir de 1790 se introduce el algodón y empieza lo que podríamos llamar, o lo que han llamado algunos, la segunda esclavitud y un periodo central, ¿no? Para la colonización, para las relaciones justamente raciales y laborales, los regímenes laborales existentes en estos espacios. Avanzando un poquito para no coger mucho tiempo, que no me quería extender de más. Como venía hablando, en un primer momento, una cosa es reconocer la agencia del Mississippi, otra cosa es comprender que el Mississippi es un paisaje fluvial construido históricamente por individuos y por estos agentes
españoles, pero también es un espacio de interacción entre humanos y realidades sociales, políticas y económicas. Y vuelvo una vez más a una vista maravillosa, que un plano con 3 subsecciones que está en la biblioteca digital militar, o sea, forma parte del archivo militar de Madrid, creo que si no me equivoco está en Madrid, el cual viene al encuentro de lo que veníamos hablando, ¿no? Viene a mostrar la desembocadura con los diferentes niveles del agua y por dónde se puede pasar, por dónde pueden pasar los buques. Pero a mí lo que me interesaba era una última sección, un plano alto, en el cual nos muestra la relación del río con los militares, con los comerciantes que suben, con la gente, o sea, con los individuos que se ocupan justamente de la reconstrucción y construcción de los diques, o con las poblaciones afrodescendientes que van a ser quienes se van a ocupar mayoritariamente de esa movilidad que se está produciendo en el río, ya sea bien cimarrones, ya sea bien negros libres, que van a hacer aquello que luego es de Boatman, ¿no? La referencia incluso cultural de la película es un hombre negro. Y eso pasa en diferentes espacios. En el río Magdalena también sucede. La población que está cerca es que comunica y sube y baja es afrodescendiente. En ese sentido, quería volver justamente a esta noción de ecología política, ¿no? La ecología política nos llama a historizar la transformación de estos paisajes, nos llama a pensar en esa relación de la naturaleza desde un punto social, en la cual volvamos a recentrar lógicas como son, por ejemplo, las confrontaciones de los cabildos. El fragmento que traigo aquí es justamente la respuesta del gobernador ante un quérito que le hacen el cabildo diciendo que por qué ha tomado decisiones para reconstruir el dique, ¿no? Y él se queja justamente diciendo, bueno, me mandan tomar cuentas cuando yo estoy dando cuentas después de una reconstrucción que amenaza al pueblo, ¿no? Dice, orden contra las crecientes del río que amenazan al pueblo de una inundación. Y de nuevo, es aquí justamente donde vemos ese paisaje fluvial, ¿no? Esa relación en la cual naturaleza y política no están desconectadas. Pero no solamente eso, es que esa relación y esa aproximación de ecología política nos llama a una cosa que es recentrar la justicia social. Es decir, a pensar en la gestión de los recursos y su relación con realidades realidades de calidad. Por ejemplo, si en la anterior cita que les traía era el propio gobernador que se quejaba al cabildo, ahora es un miembro del cabildo que habla sobre la necesidad de la reconstrucción de los diques y a quién va a ocupar en la reconstrucción. A los negros, dice, a ocupar una parte de sus negros, tanto para reparar sus diques como para mantener sus caminos. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos sobre la movilidad en estos espacios acuáticos, tenemos que volver a recentrar que no todo el mundo se mueve diferente de la misma manera. Y existen regímenes de movilidad en base a la calidad, ¿no? Que es un concepto que también conocen los americanistas. En ese sentido, al analizar el Mississippi y al analizar este paisaje fluvial, hay que volver a colocar en el centro esta lógica de que tenemos un paisaje en el cual no todo el mundo se mueve de la misma manera y no todo el mundo se mueve de la misma manera en todos los momentos del año. Es decir, hay una tensión entre lo que ha llamado Christopher Morris el Mississippi, el wet Mississippi y el dry Mississippi, ¿no? Y en esta lógica, lo que sucede es que el wet y el dry van cambiando constantemente. Y esos paisajes fluviales es uno de los elementos que durante esos humedales, esa tierra firme, intenta constantemente ser colonizada o controlada por las autoridades españolas. Esto es sencillamente estaba ahora comenzando justamente con el Archivo General de Indias para intentar localizar toda la información de esta relación y las catástrofes naturales como Chéchere o como una serie de gente han trabajado es sobre todo político y es central volver a recuperarlas y entenderlas desde esta perspectiva de ecología política y de Blue Humanities, ¿no? Desgraciadamente he empezado ahora, con lo cual tengo muy poquitas cosas para ofrecerles. Pero volviendo justamente a los casos de 1790,
En este caso, Esteban Miró va a escribir a Madrid pidiendo fondos justamente para la reconstrucción del río. Y una de las cosas, de nuevo, que vuelven a aparecer es las inundaciones del Mississippi en la parte de Chapitulas, que digamos así son 70 kilómetros, si no me equivoco, al norte de Nueva Orleans, hablan justamente sobre la necesidad de una inversión, ¿no? Y lleva justamente a negociaciones municipales, negociaciones imperiales, negociaciones también incluso con los propios privados para que reconstruyan sus diques. Y es que eso nos va a llevar a un tema que es central y que en la documentación es recurrente, que son las infraestructuras para controlar el paisaje. De nuevo, yo no soy un historiador de la ingeniería, con lo cual se me escaparán muchísimas cosas, pero es muy interesante cómo los diques, los banquetes o los levees van a ser un elemento central. Y cuando uno dice, son diques, ¿no? Vas a colocar unos cuantos sacos y ya está. Les traía un par de fotografías para justamente ver lo que es un levee. La fotografía de abajo, a mi derecha, sí, a la derecha, es justamente todo lo que está lleno de hierba, es un dique que tiene 6 metros de altura. Es decir, cuando uno camina, está así. ¿Por qué? Porque cuando el río crece y cuando se producen catástrofes es la imagen que tenemos a la izquierda. Y puede desmoronar las levees. Y esto tiene un impacto gigantesco. Imaginemos ahora no tener las herramientas de ingeniería del siglo XX o del siglo XXI en el siglo XVIII. Esto tiene un impacto gigante y, sobre todo, como veníamos hablando, volvemos otra vez a que quien lo reconstruye y a quien realmente impacta son a las poblaciones afrodescendientes, de nuevo, que están en el centro, ¿no? Traía otra cita en la cual es muy interesante porque antes cuando estábamos comiendo hemos hablado de esta relación, de esta historia animal, ¿no? Y no solamente son hombres y mujeres de diferentes calidades, pero también son animales. Y hay una relación de intento de control constante que nos permite ahondar en una historia ambiental que falta por escribir, ¿no? Los malecones, por ejemplo, que son un tipo de dique, pero generalmente de grandes dimensiones, también van a ocupar el centro de las nociones. Y, para no alargarme, que perdón si no me voy a ir de tiempo, los canales. El barón de Carondelet, que es un personaje cuanto menos curioso, va a terminar en Quito, va a ser súper importante para la construcción o por lo menos para un proyecto del canal del Río de Santiago, que es el que se presenta en este cuadro que tenemos aquí, no es el canal de Carondelet en Luisiana. Tiene muy claro que los canales son imprescindibles justamente no solamente para el tránsito, sino para el desarrollo de nociones mercantilistas, volviendo a los debates que teníamos ayer, ¿no? La idea del transporte y de las aguas como espacios justamente centrales para el desarrollo económico, político y social. Y lo que va a hacer en el caso de Nueva Orleans, con todo este conocimiento que veníamos hablando del Bajo Mississippi, se va a través de los lagos, de 2 lagos que existen, no como tal en el Mississippi, va a ser intentar canalizar una entrada más fácil de buques y el problema, bueno, la historia del canal es interesantísima. Va a haber tal cantidad de inundaciones que el pobre barón de Carondelet va a estar siempre posponiéndolo y solo es en 1794 cuando se abre el canal. Pero lo interesante con el canal es que plantea 2 objetivos, ¿no? Uno, la regularización del tráfico fluvial y con él el tabaco, el algodón, el azúcar que empieza a existir en las plantaciones, y luego el drenaje de las aguas estancadas de la ciudad, que es un problema social y también de salud, ¿no? Pública. En ese sentido, este canal, y lo ponía ahí, me referenciaba a Lucena y a Fernández Armestos, entra en contacto con toda una cultura de los canales que está desarrollándose en esa altura. Concluyendo, ya no me alargo más, perdón. Son conclusiones más preliminares, son ideas que empiezan a surgir de ir levantando documentación municipal, documentación de la gobernación, documentación también, cartografía, intentar colocarlo todo esto junto. Lo que a mí me parecía como una conclusión básica es la necesidad de historizar y la historicidad y papel de los ríos, ¿no? Y en ese sentido nos llama a descentrar, cuando colocamos el centro en los ríos, lo que descentramos es la centralidad de los imperios europeos, por supuesto, pero sobre todo de las lógicas imperiales y recentramos nuevas lógicas medioambientales,
y de nuevo volvemos a recuperar los paisajes fluviales, ¿no? Recentramos esa relación naturaleza-política que las nociones de modernidad nos han llevado a desconfigurar. La última conclusión que planteaba y sobre la cual tengo más destellazos, ¿no? Yo creo, o estrellazos, no sé dónde acabarán, es justamente esta relación de la naturaleza-sociedad, ¿no? Apuntaba mucho a estas poblaciones negras porque es muy interesante que realmente este control de esos paisajes fluviales tiene una relación intrínseca con la política, pero también con cómo esa política se aplica, ¿no? En las poblaciones amerindias y en las poblaciones racializadas. Son ideas, espero que haya sido sobre todo interesante y por favor todas sugerencias, ataques, ideas serán más que bien recibidas y muchas gracias.